Hola, hola a todos, bienvenidos a este canal. Yo no suelo hablar mucho en mi canal, pero por medio de mis redes sociales muchas personas me han hecho preguntas que me gustaría contestar esta noche. No tengo un equipo profesional para grabar, pero creo que es padre como compartir las experiencias y bueno, si les sirve de algo alguna de estas respuestas, pues bienvenidos. También quizás si esto resulta se pueda hacer otra sesión de preguntas y respuestas y quizás no sé, podríamos abarcar más temas, ¿no? Entonces he recopilado algunas de esas preguntas y las voy a contestar muy espontáneamente porque en realidad no las he leído mucho, solamente las anoté y no preparé ninguna respuesta. Las voy a ir leyendo y las voy contestando. Entonces, comenzamos con la primera pregunta. La primera pregunta que hicieron en mi Instagram fue, ¿cuesta aprender a tocar el violín? Y pues bueno, la respuesta a esa pregunta es sí en general. En general creo que el violín es uno de los instrumentos más difíciles de comenzar, ¿verdad? De comenzar a tocar. ¿Por qué? Porque no es como en el piano que, pues toco la tecla y ya está afinado y puedes sacar cancioncitas en un par de lecciones, ¿no? Pero en el violín no funciona así, ya que para empezar a sacar un sonido limpio es ya de por sí difícil. Más la afinación, más la coordinación, etcétera, etcétera. Entonces sí cuesta, es complicado aprender a tocar el violín, pero no es imposible, por supuesto que no es imposible, y todo con paciencia y constancia, por supuesto que se logra. Mucha gente me pregunta al principio de mis clases, maestra, ¿y cuántas clases necesito para sacar X canción? Esa es otra pregunta que me hacen muy frecuente, ¿no? Y siempre les contesto, la verdad, no hay un tiempo específico y quien les mienta diciéndoles, ¿sabes qué? En este curso de 5 lecciones vas a aprender a tocar violín. Es mentira, chicos, no gasten su dinero. ¿Por qué es mentira? Porque todos tenemos diferentes habilidades. A algunos les cuesta más trabajo que a otros. Y aunque una persona sea muy talentosa, pon tú que puedes sacar la canción en 4 o 5 lecciones, pero ¿cómo la vas a sacar? ¿Verdad? La calidad es importante, porque no es lo mismo tocar Estrellita donde estás como si sonara como si pasáramos un serrucho, a Estrellita como estás con un sonido limpio, con un ritmo limpio, etcétera, etcétera. Entonces la respuesta a esta segunda pregunta que vino a mi mente también de cuánto aproximadamente tardo en aprender a tocar el violín, para aprender a tocar por lo menos una pieza, yo diría que mínimo 3 meses. Una clase a la semana, mínimo. La segunda pregunta, yo soy principiante, ¿cómo puedo aprender rápido? Está un poquito ligado a lo que acabo de decir. Desgraciadamente no se puede aprender demasiado rápido, ¿no? Es como siempre les digo, es como querer correr antes de caminar, ¿no? Puede ser que te avientes una pequeña carrerita, pero ¿cómo lo vas a correr? Medio chueco, con el aire que te falta, ¿no? Para mí es muy importante, sobre todo con mis alumnos, que más que la velocidad con la que toquen o con la que saquen una canción, sea la calidad, ¿no? La calidad es lo primero, el sonido, el ritmo, la técnica, y teniendo los cimientos sólidos, los cimientos bien puestos, entonces es mucho más fácil construir. Pero cuando construimos sobre cimientos que no están tan bien, pues cuesta un poquito, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedes aprender rápido? No es un proceso rápido, sin embargo, sí podemos hacer el estudio eficiente. ¿Cómo? Prestando mucha atención a nuestra técnica, prestando mucha atención a la calidad de nuestro sonido, obviamente estudiando, ¿verdad? Porque no basta estudiar una vez a la semana y un día de la semana practico y los otros no. No, hay que practicar constante. Yo diría que para principiantes es recomendable tocar por lo menos 6 días de la semana, entre media hora, 20 minutos, media hora. Yo creo que para empezar es bueno. Y más que nada, pues ser constante. Yo creo que esa es la manera de aprender rápido. Constancia, atención al estudiar, saber estudiar. Eso se aprende con la guía del profesor. Y
pues prestando atención en la técnica. La segunda sección de preguntas que fueron más hacia mi persona. Aquí me van a conocer un poquito más. Pero como les digo, si quieren hacer preguntas más sobre técnica, ustedes que están empezando, están bienvenidos, déjenlos aquí en los comentarios, hacemos una segunda ronda. Y pues bueno, la siguiente pregunta fue, ¿cómo iniciaste en la música? Bueno, yo inicié en la música cuando tenía 9 años. Yo quiero recalcar que en mi familia nadie es músico, nadie tenía idea de lo que es la música clásica. Entonces, pues muchas veces hay esta creencia de que, pues los músicos vienen de familias de músicos. No siempre, de repente hay una oveja negra como yo que le gusta la música y nos metemos en este camino. Yo inicié en el Centro Estatal de Bellas Artes de Mérida, pueden notar mi acento orgullosamente yucateco. Y bueno, pues empecé tomando clases de estimulación musical. Mi mamá me metió a clases porque yo era la típica niña que jugaba videojuegos todo el día y que veía televisión. Y era una niña muy dedicada a la escuela, por lo que las tareas no me tomaban mucho tiempo, entonces tenía mucho tiempo libre. Entonces mi madre me metió a clases de música y yo quedé fascinada. Yo desde niña ya me gustaba cantar, ¿no? Pero nunca lo pensé como algo profesional. La siguiente pregunta está ligada con otra, entonces la vamos a unir. Una es, ¿cuál es tu formación? Y la otra, ¿dónde estudiaste? Entonces, bueno, mi formación es como músico clásico, más específicamente como performance, como violinista para dar conciertos. A eso me dediqué. Y yo comencé, como mencioné antes, en el Centro Estatal de Bellas Artes de la ciudad de Mérida. Hice 4 años ahí fue donde empecé, donde comencé desde muy chiquitita. Después estudié en el Centro José Jacinto Cuevas, que es otra escuela de música, ya a un nivel un poquito más avanzado que el inicial. Y cuando hice mi audición para la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana, yo tenía 15 años, fue cuando me mudé de ciudad y fue cuando decidí dar el gran paso de estudiar, porque para ser un músico profesional, pues tienes que empezar desde muy joven. De hecho, en la escuela donde yo estudié, el límite de edad eran 15 años. Entonces yo dije, ahora o nunca. Y me lancé a la Facultad de Música de Jalapa. Viví ahí 6 años. La licenciatura o la carrera en general dura 10 años en casi todas las escuelas de música del país. Y bueno, estudié ahí. Después tuve algunas masterclass, he tenido masterclass con maestros de muchos países, de Estados Unidos, de Europa, algunos países como Inglaterra, Alemania. En Mérida también he tomado clases con maestros que han venido de Venezuela, de otros países, de otros estados, de Cuba y también, bueno, Cuba es un país. Y también actualmente me encuentro estudiando, ya próxima a terminar mi licenciatura por cosas de la vida. Pero sí, uno nunca deja de prepararse y ahora me encuentro en el Centro Cultural Olin Yolistli, en la Ciudad de México, bajo la tutela de la maestra Erika Dogosevics, maestra violinista polaca que toca en la Filarmónica de México. Y pues bueno, eso es un poquito de mi formación académica. Y bueno, y de canto, porque también canto, estudié en la Facultad de Música de Jalapa, estudié 2 años solamente con un profesor de canto. Y he tomado clases particulares con algunos maestros de Colombia, con algunos maestros de Europa también. Entonces, debo recalcar que me considero a mí misma un poco más violinista que cantante. Me he dedicado un poco más a eso. Sin embargo, pues también doy clases de canto para nivel inicial y básico, casi intermedio. Siguiente pregunta es, ¿por qué escogiste violín? Bueno, el violín es una cosa que llegó a mi vida de manera inesperada. Cuando yo decidí entrar a las clases de música, cuando era pequeña, yo en realidad quería ser pianista, ya que yo no conocía el violín, nunca había escuchado un violín y me encantaba la caricatura de Charlie Brown, donde sale Schroeder tocando el piano y siempre hablaba de un tal Beethoven, ¿no? Y yo quería saber quién era ese tal Beethoven, ¿por qué Schroeder habla tanto de Beethoven? Y bueno, en una de las clases que tuve en la escuela,
mi maestra faltó, mi maestra de música no pudo ir porque estaba enferma o no sé qué le pasó. Y la suplió el maestro de violín. El maestro de violín descubrió que yo tenía aptitudes para la música, que tenía un buen oído y me dijo, oye, ¿y no te gustaría aprender violín? Yo tenía 9 años. Y yo dije, ¿qué es eso? Yo nunca he visto un violín, no sé cómo suena, no, guácala, yo quiero ser pianista, ¿no? Y me dijo, pruébalo. Y ya me lo puso aquí. Es para mí un momento mágico. Siempre he dicho que el instrumento te escoge a ti, no tú lo escoges a él. Entonces el maestro me puso el violín aquí en el hombro y yo intenté tocar, ¿verdad? Y entonces cuando hago así, ¡ya! Suena la cosa más espantosa y la cosa más horrible. Y dije, wow, qué difícil es tocar el violín. Yo tengo que tocar esto. Entonces todo comenzó como un reto, porque ni siquiera el sonido me gustaba, porque era horrible cuando yo lo tocaba. Pero con los meses me di cuenta que era algo que se me facilitaba, cada vez me salía mejor el sonido, cada vez era mucho mejor y me enamoré. Fue un proceso muy bonito de descubrirme a mí misma, de descubrir lo que yo quería, de transmitir lo que yo sentía a través del violín y poco a poco comencé a tocarlo y bueno, aquí estoy, 20 años tocando violín. Okay, la siguiente pregunta es, top 3 de tus piezas favoritas. Pues no me van a creer, chicos, señoras y señores, niños y niñas. Mis piezas favoritas no son para violín, son para piano, porque yo en el fondo soy una pianista frustrada, me encanta el piano. Pero como este es un video de violinista y de violín, pues a ver, top 3 de tus piezas favoritas. Voy a decir las que más me gustan de violín. Indiscutiblemente mi concierto favorito es el concierto en sol menor de Bruch, que me encanta. Después me gusta mucho el concierto de Tchaikovsky, muy bonito, se los recomiendo. Y después el poema de Chausson, es una de las cosas que me vuela la cabeza, es hermoso. La siguiente pregunta es una pregunta muy bonita y que dice, ¿cuál es el mejor concierto en el que has participado? Bueno, pues hay un violinista muy famoso en el mundo de la música clásica que se llama Julian Rachlin. Yo lo admiro muchísimo y dio la casualidad que Julian Rachlin estuvo en un festival en el cual yo estaba participando como estudiante, como oyente. Y decidieron hacer una orquestita pequeñita para tocar y acompañarlo. Él iba a ser solista y no solamente iba a ser solista, sino que él iba a dirigir la orquesta y les hacía falta músicos y me hablaron a mí y yo así de ¿qué? Jamás en mi vida me imaginé que yo iba a tocar en una orquesta dirigida por Julian Rachlin y no solamente eso, sino que iba a verlo en acción en el mismo escenario. Claro que yo como parte de la orquesta, ¿verdad? Pero fue un sueño maravilloso. Yo creo que ese es uno de los mejores conciertos en los que he participado. Es difícil elegir como que solo uno porque he tenido experiencias muy bellas y muy bonitas, pero yo creo que ese fue algo que me marcó, fue un concierto de un nivel altísimo, trabajé con gente maravillosa porque no solamente Julian Rachlin estaba ahí, sino que también había músicos de todos los países, de Europa, de Canadá, de Estados Unidos, músicos que yo respeto mucho, que incluso me estaban dando clases y tuve la oportunidad de compartir el escenario y aprender de ellos, ¿no? Fue una experiencia maravillosa. Siguiente pregunta, ya vamos a acabar con la ronda de preguntas, esta es la penúltima. Algo increíble que te haya sucedido en un día que jamás hubieras imaginado que sucedería. Me han pasado muchas cosas que yo cuando era niña tenía sueños muy grandes y que siempre decía, no va a ser posible esto es demasiado bueno para suceder, ¿no? Y sucedieron e incluso me han sucedido cosas que jamás me imaginé que yo iba a vivir, ¿no? Una muchacha, una niña sencilla, en una familia de clase media baja, como casi la mayoría de los mexicanos, una niña que no tiene palancas, ni conexiones, ni una familia de músicos, o sea, yo de verdad que
Nunca me imaginé ciertas cosas o soñé con ciertas cosas y la vida ha sido muy buena, la música ha sido un ángel en mi vida y me han sucedido cosas que son increíbles. Entonces voy a elegir una para compartir con ustedes. Una de las cosas que jamás me hubiera imaginado que sucedería fue mi primer viaje a España cuando yo tenía 14 años. Yo siempre soñé que iba a ir a Europa, no sé por qué, siempre me gustó Europa, lo veía en la tele y me encantaba y yo sabía que de ahí venían los compositores de música clásica y yo estaba obsesionada, 10 11 años y yo estaba obsesionada con Mozart, quién es Mozart y quién es Beethoven y quiénes son todos estos grandes compositores, yo quiero saber de ellos, ¿no? Y cuando yo tenía 14 hice una audición para una orquesta a nivel nacional, fui seleccionada, fui de las solo habíamos 2 yucatecos en ese entonces y yo fui una de ellas, el otro era un muchacho y, y tuvimos una gira por España, por diversas ciudades como Madrid, Barcelona, Salamanca, etcétera, etcétera. Y fue la primera vez que yo pisé otro país y para mí fue fascinante, fue algo que marcó mi vida, que yo dije, yo quiero esto el resto de mi vida, yo quiero viajar, yo quiero vivir de la música, yo quiero compartir lo que yo sé hacer, transmitir lo que yo siento, tocar en los teatros, que la gente me aplauda, visitar otros países con gente de otros idiomas, que hablar otros idiomas. Para mí fue una experiencia maravillosa que aparte compartí con amiguitos que hice durante toda la gira, amigos de todos los estados de la República. Yo jamás me imaginé que iba a tener tantos amigos y que todos esos amigos tuvieran en común lo mismo conmigo, ¿no? Que era el amor a la música y que lo único que nos importaba era dar un buen concierto y vivir la música y estudiar y dar lo mejor. Entonces eso para mí fue algo muy importante, algo que yo jamás soñé, nunca soñé estar en una orquesta viajando por el mundo. Y bueno, y después de esa semillita, de ese sueño, de esa sorpresa, pues vinieron otras, ¿no? Entonces, y cerramos la sesión de preguntas con ¿qué países quisieras conocer? Bueno, he tenido la fortuna de viajar a muchos países por medio de la música y también pues por cuenta propia. Y en mi lista está Grecia, Egipto, porque soy fan de las culturas antiguas, y Japón. Esos 3, Grecia, Egipto y Japón. Y regresar a Italia, que es mi país favorito. Pues bueno, eso es todo, chicos, para no hacer el video tan largo. Espero que no les haya aburrido mi verborrea. Si ustedes quieren dejar su comentario de qué les pareció, si les gustaría que hiciera más de estos videos. También me ha pedido videos de tutoriales. La verdad es que en mi vida normal, fuera del YouTube, porque yo no soy youtuber, yo no me dedico a hacer esto. Estoy ocupada muchísimo dando clases, preparando grabaciones, estudiando, porque ya estoy casi a punto de terminar la escuela y la titulación y todo esto. Y bueno, y mi vida normal, ¿no? Como ser humano, que todos tenemos que lavar trastes y todo eso. Pero bueno, me encanta compartir mis experiencias y me encanta hablar de música. Entonces, si ustedes tienen preguntas o quisieran una segunda ronda o quisieran algo, con mucho gusto. Entonces, bueno, dejen sus comentarios, denle like al video si quieren seguir mi canal. No subo videos muy seguido, pero intento hacerlo por lo menos de manera regular. Y si no, síganme en mis redes sociales donde soy un poco más activa, Instagram, donde pueden ver más videos de mi trabajo, conciertos, fotos, historias. Síganme en mi página de Facebook. Tengo mi página web también, aquí están abajo los enlaces en la cajita de descripción. Y pues nos estamos viendo, cuídense mucho en esta cuarentena, usen su gel antibacterial y su cubrebocas. Cuídense mucho y nos estamos viendo.